Hola, muy buenas a todos ustedes. Les agradezco, me confirmen si están escuchando correctamente, si es correcto y claro mi audio. Bien, muchísimas gracias Emiliano, Gastón. Muy buenas tardes, perfecto. Bien, Mariana, Gustavo, muchas gracias. A los que están oyéndome, es bienvenido saber de dónde están participando de este webinar, de qué lugar, de qué país, ciudad. Si son tan amables, muchas gracias Joaquín, de escribirme. Perfecto, gente de Argentina, de Colombia, bien, de Chile, perfecto. Hola Gastón, Alexis, Mariano, bien. Excelente, de Bahía Blanca, ciudad natal. Un abrazo grande Gastón. Perfecto, muchas gracias Sebastián, Pedro, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces voy a pasar ahora. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí, como todos los lunes. Ya son varios los que venimos acumulando y agradezco muchísimo al equipo de XTV que da la posibilidad de poder compartir comentarios, información en este tipo de espacios que se crea. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, director de MolFX. A partir de mi estudio apasionado por los mercados, ya en el año 2002-2003, comencé a descubrir el Forex, los contratos por diferencia, el análisis técnico. Poco a poco, no solamente fui estudiando, sino también tomando decisiones con mi cuenta. Y luego, en el 2005, se crea MolFX con el objetivo de compartir conocimientos y brindar información, señales, tutoría y educar a toda aquella persona que quiera hacer de estos mercados o un pasatiempo o también una carrera, una profesión y poder dedicarse tiempo completo. He tenido la oportunidad de conocer varios países, un montón de gente en América Latina y en España, y hoy gracias a XTV tenemos este espacio para poder compartir nuestra opinión, nuestros comentarios, donde tratamos de compartir aquellas argumentos, lógicamente, de lo que entendemos será relevante en la presente semana. Así que si todos me escuchan claramente y los invito desde ya a interrumpir, son bienvenidas todas las interrupciones a partir de lógicamente sus preguntas, sus comentarios, de todo lo que deseen y tengan interés. Siempre la duda de uno puede ser la duda de otro también, así que es bienvenida poder leerla y obviamente contestarla. Vamos a dividir ¿sí? este webinar en tres partes. La primera es donde trataremos de resaltar aquellas citas, datos e información que viene siendo de relevancia en este momento y el mercado, lógicamente, está, por decir una manera, está hablando, está en boca de varios. Luego daremos una segunda parte donde citaremos aquellas informes o datos del calendario económico que creemos serán relevantes y impactarán desde ya en todos los mercados en general y en el mercado de monedas y commodities en particular. Y por último brindaremos el comentario de algunas de las principales paridades, commodities, contratos por diferencia, y también los invito a ustedes, en caso de que tengan algún activo en particular y el tiempo nos alcance, ¿sí? Acercarnos cuál les gustaría le brindemos nuestro comentario acerca de lo que puede llegar a venir. Así que bueno, dicho esto, les doy la bienvenida y vamos a comenzar entonces con lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que está sucediendo en este momento, si queremos lo que va a impactar en el mercado. Por un lado, lógicamente, no deja de estar de lado la actualidad de lo que se conoce como la guerra comercial, esta guerra comercial que inició Donald Trump, primero con China, luego se sumó México, se sumó la eurozona,
Y bueno, cada misil que dispara a través de su cuenta de Twitter Donald Trump es respondido, sí, y de una manera fuerte, en primer término desde China, luego otro impacto fue a México, también está teniendo golpes a la eurozona, y esta crisis comercial que ya empieza a verse en los mercados, todo lo que traiga incertidumbre claramente impacta, muchas veces son movimientos que son previamente descontados, otros que empiezan a reaccionar en forma más tardía, pero como estamos viendo, se empieza a ver golpes de esta incertidumbre en el mercado y ahora vamos a hacer mención de qué manera y cómo. Entonces, en este contexto de guerra comercial, se suma la visita en este momento bastante crítico actual que está viviendo Reino Unido de Donald Trump a las Islas Británicas. En el día de hoy, por 3 días seguidos, el primer mandatario americano hizo pie en Reino Unido y ya hizo pie y empezó obviamente a criticar y a hacer mella de sus palabras ante toda gobernador y persona, obviamente, del gobierno. Claramente todos sabemos que Donald Trump es partidario de un Brexit duro y aconseja y quiere que sea un Brexit duro la salida de Reino Unido del Eurogrupo. Esto, lógicamente, en caso de darse, no quedaría lejano a lo que pueda llegar a suceder en el mercado y obviamente tendrá graves consecuencias. Así que en este contexto actual de guerra comercial, de idas y vueltas, de la visita en este momento de Donald Trump a Reino Unido, como hacíamos mención, y en un momento importante, bueno, donde conocimos recientemente que dimitió, que renunció Theresa May a su cargo, y obviamente que es un momento de decisión donde no solamente se va a buscar un reemplazante, sino que su reemplazante, ni más ni menos, tendrá la tarea ardua de liderar esta fuerte y difícil decisión, ¿sí?, de la salida del Brexit y de qué manera en muy pocos días, porque más o menos le van a quedar alrededor de 30 días aproximadamente para tomar decisiones. Así que claramente un panorama que trae incertidumbre, una incertidumbre que lógicamente ya empieza a hacerse ver en los activos de refugio. Sin más, nos encontramos en la apertura de la semana con un oro bruscamente al alza. Ya el jueves y viernes empezó a quebrar importantes niveles de resistencia y hoy, lunes, sí supera la cota de 1.317 y 18 dólares en el cierre de los mercados americanos, lo cual nos confirma claramente que la incertidumbre está creciendo, no solamente por el comportamiento del oro, sino también por el comportamiento de las monedas refugio. Vemos subas tanto del yen como del franco suizo ante varias de las monedas principales, ¿sí? Dos monedas que son muy tenidas en cuenta en momento de crisis en los mercados. Pero bueno, esto es lo que está pasando en este momento, esto es parte de la actualidad y esto es lo que mueve a los mercados. Siempre digo que soy de aquellas personas que doy la bienvenida a los movimientos en los mercados. Sin movimientos no tenemos posibilidad para operar, para tomar decisiones, para poder aprovecharnos de esos recorridos de precios que bien se ven en los mercados en general y el de monedas en particular. Este contexto actual, sí, como decíamos, será una semana movida, como todas las primeras semanas del mes. Cerró un mayo trágico, duro, muy fuerte. He visto titulares con diferentes palabras. Lo que sí es cierto que ha revertido la tendencia alcista de los mercados y se empezaron a ver importantes pérdidas en los principales centros financieros y algunos de ellos ya nos muestran argumentos para poder pensar en un escenario negativo mayor de acá en adelante. También, como decíamos, se activan las monedas refugio, también se activan los commodities al alza y por último estamos viendo un petróleo que luego de iniciar un movimiento al alza retrocede y retrocede fuertemente en las últimas sesiones, lleva 5 o 6 sesiones de caídas importantes y hablando particularmente del petróleo Brent, aquel que es tomado en cuenta sí, en Europa, lleva aproximadamente casi un 13% de caída en las últimas 5 jornadas. En este contexto de actualidad, sí, tendremos una semana, como decíamos recién, importante desde
los datos a conocerse del calendario económico. ¿Y por qué es relevante? Porque tendremos a varios de los principales, de las principales personas, de los número uno de los bancos centrales al micrófono, y esto lógicamente suele traernos a nosotros impacto en las monedas, lógicamente, y en los mercados en general. En una semana de relevancia brindarán palabras el número uno del Banco de Australia. También tendremos discursos de Powell de Estados Unidos, un Jerome Powell que empezó a ser centro de escena a partir, lógicamente, de los comentarios de Donald Trump y de su negativa respecto a las políticas que está dirigiendo la Reserva Federal. El número uno de la Fed ha seguido de manera de libros, la suba de tipos de interés en los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump desea y está haciendo todo tipo de presiones para que no solamente se deje de subir, sino que empiece a recortarse los tipos de interés de Estados Unidos. Tendremos también las palabras de Kuroda desde el Banco de Japón. Kuroda no suele brindar discursos, suele también dar palabras en momentos no calendarizados. Sin embargo, esta semana, con día y horario, conoceremos su discurso. Tendremos el día jueves las palabras del número uno del Banco de Inglaterra, de Mark Carney, y por último, en una jornada jueves de relevancia, cerrará la sesión, por decir de una manera, esta gran cantidad de personalidades al micrófono. El número uno del Banco Central Europeo, nos referimos a Mario Draghi. Así como decíamos recién, un calendario económico importante, muy bien nutrido. Pueden acceder a los diferentes datos y al impacto en la plataforma del Xstation en XTV, y pueden ver que remarcamos la última cita de semana, la cual se conocerá el día viernes, que son los datos de empleo en los Estados Unidos. Como todos los primeros viernes de cada mes, desde los Estados Unidos se conocerán las nóminas de empleo no agrícola y la tasa de desempleo a las 8:30 horas Nueva York. Y ahora bien, a los que no tomaron nota y quieran hacerlo para tener en cuenta cuáles son los días y horarios donde conoceremos estos datos de alto impacto en los mercados, y que no suelo usar la palabra seguro, pero sí decirles que es altamente probable tengamos movimientos de relativa fuerza, tomen en cuenta. Hoy lunes, a las 21:30 Nueva York, 9:30 horas PM, 10:30 horas Argentina, se conocerá ventas minorista, un informe de relevancia que seguramente impacte en el dólar australiano. Y ya iniciado el martes, siempre hablando ahora de Nueva York, conoceremos desde Australia los tipos de interés de la Reserva del Banco de Australia a las 0:30, 1:30 horas Argentina, y 5 horas más tarde, como hacíamos mención, Lowe brindará su discurso de política monetaria. Algo relevante a tener en cuenta: los analistas esperan que el Banco de Australia reduzca los tipos de interés. Vamos a ver un poquito más tarde qué pasaría con el dólar australiano en caso de que se confirme esta reducción de tipos de interés con la paridad. Así que desde temprano, en horario americano, ya entrada la mañana del horario GMT, desde Australia, primero con ventas minoristas y después la decisión del Banco Central Australiano, sin duda todas aquellas paridades que contengan el dólar australiano brindarán movimientos y oportunidades de trading a partir de la toma de decisiones en la plataforma. Ya por la mañana americana, 9:55, el que tendrá discurso será Powell. Como veníamos haciendo mención, primera semana del mes, mes de mayo duro en los mercados, con importantes caídas. Toda decisión, toda palabra que venga de la persona, a nuestro entender, de mayor influencia, no solamente por ser el número uno de la Reserva Federal, sino también por ser el dólar, la moneda de relevancia en los mercados,
seguramente nos brindarán movimientos, ¿sí?, al momento de su discurso, sobre todo si brinda lugar a posibles preguntas de la audiencia. Yendo a última hora del día, ¿sí?, y concluyendo, otro de los datos de relevancia que se consideran de Australia, ¿sí?, se publicará el Producto Bruto Interno a las 9:30 horas de Nueva York, 22:30 horas de Argentina, martes 4 de junio. Miércoles 5 de junio detectamos, o mejor dicho, remarcamos uno de los datos de relevancia que será el PMI de servicio. El PMI de servicio, ¿sí?, el Purchasing Manufacturing Index, ¿sí?, es una encuesta realizada por los 50 gerentes de compra y son datos muy tenidos en cuenta en la economía. Hoy, lunes, se conoció el PMI del sector de manufacturas y el dato fue no solo menor a lo esperado, sino que se esperaba una suba y tuvo una caída respecto al dato anterior. Luego de la publicación del dato, el dólar se vio debilitado en el mercado internacional de monedas, en el mercado Forex, ante las principales paridades. Cuando estos datos, ¿sí?, que se esperan suban, no solamente caen, sino que caen por debajo, ¿sí?, de los datos anteriores, son datos muy mal tenidos, peores a los esperados, quiere decir, y por sorpresa, obviamente, del mercado de los inversores, que tenían una expectativa mayor y obviamente de crecimiento y no de crecimiento. Cuando uno hace un análisis de los datos económicos del calendario, sí debería tener en cuenta no solamente el dato comunicado, sino las relaciones respecto a lo esperado y al dato anterior. Continuando con el calendario, jueves 6 de junio y quizás entrando a los 2 días relevantes de la semana, conoceremos, como decíamos, con día y hora, ¿sí?, el discurso de Kuroda del Banco de Japón, 4:25 Nueva York, AM. Ya más tarde, a las 5:45, 35 minutos después, le tocará a Carney de Reino Unido y posteriormente se conocerá desde la eurozona la política monetaria del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Mario Draghi. Así que sin duda, el jueves a tener en cuenta que movimientos deberíamos ver en la madrugada americana, ¿sí?, y en las primeras horas de la mañana, el horario GMT. Y para variar y cerrando la semana, como todo viernes de principio de mes, se conocerá el dato de empleo, nóminas de empleo no agrícolas y la tasa de desempleo. Sin duda, uno de los informes de mayor relevancia en los mercados desde el punto de vista de la cantidad o de la amplitud de puntos que suele brindarse en los diferentes pares después de la publicación de los datos. Para hacer una referencia de relevancia, nos encontramos en niveles casi cercanos al pleno empleo en los Estados Unidos, desde la fuerte depresión, crisis 2008-2009, que lo ha llevado a Estados Unidos a niveles de 2 dígitos en la tasa de desempleo y a destrucción del empleo no agrícola, ha mostrado una importante recuperación en la economía americana, a llegar a niveles cercanos al 3.6, 3.7 del desempleo y a creación continua de empleo mes a mes. ¿Por qué es tan importante el informe de nóminas de empleo no agrícolas? Porque quita el sector, ¿cómo se llama?, de mano de obra no calificada, ¿sí?, por lo cual es un informe muy tenido en cuenta y de alto impacto, ¿sí?, en la economía. Lo dejé en segundo término, pero también en simultáneo se dará a conocer la tasa de desempleo y el cambio en empleo desde Canadá. Sin duda, si uno tiene que tener cuidado a ese momento en la operatoria, sería el par dólar americano, dólar canadiense, ¿sí?, porque en simultáneos las dos divisas tendrán un impacto desde el calendario económico a partir de la publicación, ni más ni menos que el dato de empleo, ¿sí? Seguramente aquellos que operan esta paridad, ¿sí?, han visto los fuertes movimientos que suelen producirse, ya que suele coincidir día y horario en la publicación de empleo de ambos países. Bien, preguntas, comentarios que quieran acercarme, que quieran agregar respecto a la situación actual, respecto a los datos a conocerse durante la semana, los cuales
sí vale la aclaración, no son los únicos, sí a nuestro entender los que seguramente o con alta probabilidad tengan y brinden un alto impacto en los mercados. Bien. Bien, entonces, dicho lo anterior, vamos a ir un poco a los gráficos, vamos a observar lo que está sucediendo en estos momentos y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en acercar comentarios y preguntas. Estoy observando la parte de preguntas aquí mientras voy avanzando. ¿Sí? Aquí también me saludan desde México, bienvenido sea. Bien, otro abrazo para ti también, Mariano. Perfecto. Hablábamos hoy, y no quiero dejarlo de lado, del oro, ¿sí? Aquí estamos en el X-Station y este es un informe que hoy subíamos también a nuestro sitio en molefx.com. ¿Qué es lo que está sucediendo con el oro? ¿Sí? Acá estamos en gráficos semanales. Como todos pueden observar, ¿sí? En caso que achiquemos, el oro, luego de tener un importante recorrido alcista que lo llevó a sus máximos históricos, cerca de los $2.000 la onza, comenzó una lateralización y una importante caída que cambió de su ciclo alcista a la baja. Pero como todo ciclo, antes de cambiar, ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿no? Todos nosotros que operamos mercados, les diría que es no imposible, pero es extremadamente difícil o complejo encontrar un cambio de escenario brusco de un día para otro. La teoría de masas y la teoría de ciclos nos apoyan en el sentido de que toda modificación por lo menos tiene un segundo intento de continuación. ¿Sí? ¿Por qué hablo de la teoría de la psicología de masas? Porque en realidad cuando todos vemos que el mercado está claramente al alza, se van convenciendo cada vez más personas y van entrando, se van subiendo, por decirlo de alguna manera, al barco y vamos todo para el mismo lado. Cuando se produce la primera corrección, hay muchas personas que todavía siguen viendo, porque gran parte de la historia sucedido es que ha sido en un determinado, ¿cómo se llama?, sentido. Entonces suele haber un segundo y hasta un tercer intento antes de un cambio de dirección. Y fíjense que en esta caída del oro, ¿sí?, que se ha producido de una manera importante, decíamos que primero llegó a los $2.000, después retrocedió, luego volvió a subir y se mantuvo en un rango antes de iniciar la caída, que de los $1.800 hizo un mínimo cerca de 1.180, y desde allí lo que estamos observando es una suerte de lateralización. Y una suerte de lateralización que nos mostraba nuevos mínimos que quebraron los anteriores, y esto se basa y explica claramente la teoría de Dow y los cambios de dirección, y después de hacer nuevos mínimos comienza a hacer máximos, estos mínimos descendentes empiezan a ser máximos ascendentes. Cuando comienza a virar, y antes de hablar un cambio de tendencia, primero se producen correcciones, debilidades. En todo este momento donde muchos hablan de esa guerra de los bajistas y alcistas, los que estudiamos análisis técnico, los patrones chartistas, tratamos de ver qué tipo de figura nos adelanta un posible cambio. Y acá claramente lo que estamos viendo, es una figura de cabeza y hombros múltiples. Estos hombros, que luego son seguidos de hombros, pero ya cambia el sentido de la dirección, nos marca claramente una zona de neckline, ¿sí?, y una zona donde estarían estos hombros. Entonces, dicho en otras palabras, a partir del quiebre de 1.347, 1.350 y más, para mayor probabilidad por encima de los $1.400, nosotros podríamos estar viendo un fuerte y veloz escenario al alza. Hasta que no se ha superado la zona de 1.360, $1.400, es una franja, una zona, ¿sí?, todavía se mantiene en sentido lateral. Y en caso de que quiebre la zona de 1.170, $1.150, ahí abandonaríamos el patrón de cambio de tendencia y veríamos un oro a la baja. Bien, entonces, dicho esto, y en este escenario de incertidumbre, donde la parte fundamental nos brinda argumentos para ver un oro al alza, ¿sí?, el análisis técnico nos marca las zonas a partir de donde podríamos ver este oro al alza, ¿sí? El otro día, hablando con algunas de las personas,
¿sí? que en este momento están aquí escuchando, les hacía esta suerte de frase descriptiva donde el análisis fundamental es el vehículo, el análisis técnico es el que lo conduce. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, siempre vamos a encontrar los argumentos de los movimientos en análisis fundamental, pero el análisis técnico nos va a brindar las zonas, ¿sí? Dónde comprar y dónde vender, hasta dónde mantener una posición y dónde cerrarla. Dicho esto y volviendo con el oro, entonces tenemos todo listo para ver si en el mediano plazo un posible escenario al alza con argumentos fundamentales y con argumentos técnicos y las zonas claras para que esto se brinde. Bien, preguntas, comentarios. Perfecto. Bienvenidos sea entonces. Acá nos agregan si podemos visualizar el Standard & Poor's. Bien, quiero antes brindarle algunos comentarios de alguna moneda y después vamos a sumarlo, Pablo, al análisis de Standard & Poor's. ¿Ok? Por favor, no dejen de acercar preguntas y comentarios. Hablamos hoy de algo relevante, importante, y también lo fuimos compartiendo en los últimos días en los informes que hacemos junto con XTV. Para los que están presentes por primera vez, los días lunes estamos en este espacio, en este webinar, donde nos permite en tiempo real ver el mercado y poder recibir sus dudas, inquietudes y responderlas. Pero también los días miércoles brindamos informes puntuales y los días viernes analizamos el cierre del mercado, siempre con la expectativa, obviamente, ¿sí? de poder tomar decisiones en las nuevas aperturas. Hace un ratito hablábamos de la incertidumbre, de los factores desde el punto de vista fundamental que han traído miedo, duda y crisis al mercado. También hablamos de la aceleración alcista del oro y su fortaleza, y también hicimos mención de lo que está sucediendo con algunas de las monedas coberturas, como por ejemplo el yen. Fíjense lo que veníamos viendo semanas atrás respecto a esta paridad que es el dólar-yen, que en momentos de incertidumbre la divisa nipona, ¿sí? El yen precisamente, suele brindar un estado alcista. Técnicamente, si encontramos argumentos de posible cambio a partir de la formación de un doble techo, uno de los patrones más conocidos y de mayor vigencia en lo que es el análisis chartista. Nos había marcado series de máximos cercanos a 112 y una serie y una zona de soporte, quiero decir, entre 109.70 y 109.80, donde tenía su zona de cuello, ¿no? O sea, a partir de un primer intento alcista y un segundo intento alcista, también explicado en este movimiento de masas, donde ya hay una nueva gran parte que deja de ver el escenario al alza y comienza a ver a la baja. Se produce como lo que se conoce pullback, ¿sí? Principio de confirmación donde algunos ven el quiebre, otros ven momento de compra, pero la fuerza bajista termina avanzando, quiebra la zona de 109.30 e inicia un movimiento a la baja que se extendió en el cierre de la semana y pareciera querer avanzar en esta nueva semana, ¿sí? Estamos viendo en un patrón chartista diario. Desde el punto de vista fundamental, decíamos recién, es una moneda refugio y suele fortalecerse. Y desde el punto de vista técnico, ya el patrón chartista de doble techo nos mostraba una posible caída. Desde 109.70, ¿sí? Hasta la zona de 112.20, estamos hablando de aproximadamente, y esta herramienta nos permite contabilizarlo, ¿sí? Unos 250 pips. Desde 109.70 estamos hablando, ¿sí? A más o menos 107.30, 106.90 en la zona de objetivo que nosotros creemos puede alcanzar como mínimo, ¿sí? La caída de esta paridad. Entonces, resumen cortito para luego seguir avanzando. Dólar-yen, escenario claramente bajista, quiebre importante de soportes, quiebre de la zona de neckline precisamente en 109.70, desarrollo de pullback e inicio de la tendencia bajista y movimiento en aceleración. Nuestro escenario objetivo es primero 107.50 y luego la zona de 106.90 como objetivo donde culminaría en primer término ¿sí? Este desarrollo a partir del quiebre de la zona de cuellos. Bien. Perfecto. Vamos a ver si podemos
avanzar entonces con el Standard & Poor's. Preguntas, comentarios. Ahí voy contigo, Pablo. Bien. Ninguna pregunta, ningún comentario, perfecto. Entonces, vamos un poco a ver qué está sucediendo con los índices en general, con este índice en particular. Cuando hoy hablábamos de desarrollo de movimientos para empezar a evaluar un escenario de cambio direccional, ¿sí? Hablamos de que por lo menos debería haber un doble intento de continuación sin poder avanzar. Vamos a observar qué está sucediendo en este momento con el Standard & Poor's. Lo pueden encontrar en la plataforma, en la Xstation, con el US 500, ¿no? Entonces, fíjense que cualquier persona estaría en condiciones de decir que, lógicamente, este índice se encuentra en sentido al alza. Y para aquellos que nos gusta no solamente observar y diagnosticar, sino compartir los conocimientos y las herramientas, fíjense la claridad para poder trazar la línea directriz, ¿no? Una línea de tendencia alcista es definida como la sucesión de mínimos ascendentes. Sumando dos mínimos y proyectándonos en el tiempo, si un tercero confirma, un cuarto la hace más relevante y más fuerte. Además, si esa línea directriz ronda cerca de los 45 grados, habla de un movimiento saludable. Fíjense, si tenemos que trazar una línea directriz, yo tomaría el ejemplo de Standard & Poor's, claramente, ¿sí? En este momento se ve perfecto la directriz que comienza, lógicamente, a partir del 2009, ¿sí? Y se mantiene a los niveles actuales luego de encontrar una fuerte y muy fuerte zona de resistencia, ¿sí? Cerca de la zona de 2.970, 2.975, ¿sí? Unidades. Otra cosa importante, entonces hablamos de directriz alcista, mínimos ascendentes, sin embargo ya empezamos a hablar de una doble detención, o sea, aquí tenemos argumentos suficientes, ¿sí? Más que suficientes, necesarios para hablar de un posible movimiento de cambio direccional. Por lo pronto estamos ante una corrección, pero ya al tener un doble intento sin poder ser superado, ¿sí? Es una condición, ¿sí? Necesaria para hablar de un cambio direccional. Otro argumento del chartismo, fuerte caída del mes de mayo. Tras un importante movimiento nuevamente de suba en los meses anteriores, mayo nos muestra un engulfing bajista. El engulfing es la vela que engloba las velas anteriores y a partir de la bibliografía de velas japonesas o candlestick nos hace mención de posibilidad de reversión, ¿sí? para los meses siguientes. Entonces, doble intento, un engulfing, ¿sí? Y un inicio de ruptura. Si ustedes pueden observar la apertura del mes de junio, ¿sí? abre con un gap a la baja, implica que esa sensación negativa, bajista del mes previo se prolonga y se continúa en el mes siguiente. Bien, vamos a sumar un par de elementos que nos ayudan a medir, ¿sí? Posibles agotamientos de tendencia y reversiones. Fíjense en este caso el MACD. El MACD es conocido como el Moving Average Convergence Divergence. Implica que es una combinación de diferentes medias móviles, las cuales aquellos que no las conocen, ¿sí? Las medias móviles son el indicador más antiguo y por ser más antiguo habla de su validez en el tiempo y de su fortaleza a partir de la existencia en el tiempo. Entonces, lo que nos mide este indicador, ¿sí? Es una combinación de medias móviles y es muy utilizado para detectar los cambios de tendencia. ¿De qué manera? A partir, lógicamente, de detectar los cruces, ¿sí? De norte a sur, que indicarían un cambio de dirección alcista a la baja, y también, ¿sí? A partir de las divergencias. Fíjense que mientras la cotización subía, ¿sí? ¿Qué pasó con el indicador? Su histograma nos empieza a mostrar una divergencia. ¿Qué quiere decir? Que los máximos, los nuevos máximos, eran inferiores a los desarrollados
por el indicador. Las divergencias es otro argumento que nos ayudan, ¿sí?, a brindar fortaleza de un posible cambio de escenario. Bien, entonces, no solamente tenemos una zona importante de resistencia, que en caso de analizar un escenario bajista sería nuestra zona de salida, sino que estamos observando patrones chartistas que nos están mostrando el agotamiento a partir de un engulfing, y estamos también observando señal a la baja de principio de cambio en el MACD en sesión mensual y también una divergencia en sesión mensual. Si nosotros tuviésemos que trazar una zona para detectar el posible cambio de tendencia, entonces lo haríamos recién quebrar esta línea directriz alcista, que estaría en la zona de los 2.400, 2.420, ¿sí?, puntos básicos. Mientras no sea vulnerada esta zona, no podríamos hablar de un cambio de escenario de alcista a la baja. Y cualquier movimiento de precio por encima de los máximos nos haría entender que estamos todavía con un impulso alcista que no se ha agotado. Bien, Pablo, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Te ha servido este análisis respecto al Standard & Poor's? Bien, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Entonces, para cerrar y para darles un último comentario respecto a uno de los análisis que tratamos de compartir, ¿sí?, me gustaría agregar a las paridades y a los commodities, ¿sí?, bueno, obviamente en este momento compartido, lo que está sucediendo, o lo que puede llegar a suceder con, a ver si lo encontramos por acá, el dólar australiano. Bien, a ver si... Decíamos que es una semana crucial, es crucial del dólar australiano. ¿Y por qué? Porque, bueno, en principio se espera, ¿sí?, una reducción, por decir de una manera, una reducción de los tipos de interés en Australia. Toda reducción de los tipos de interés o del precio del dinero suele impactar en forma negativa hacia la moneda. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vemos el dólar australiano versus el dólar americano y se confirma finalmente la reducción en 25 puntos básicos de los tipos de interés, la reacción esperada del mercado sería de una caída de la paridad. En este momento nos encontramos, estos en gráficos mensuales, ¿sí?, de un movimiento a la baja, después sí una suba y un nuevo movimiento a la baja, llegando a una zona muy fuerte, que es la zona de 1.6840, 1.6860, 1.69. Hablando en los márgenes cercanos a 1.69, es un nivel muy fuerte de soporte de la paridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si se da esta reducción de los tipos de interés y es golpeado el dólar australiano, podríamos ver una ruptura, ¿sí?, de esta zona de 1.6860, 0.6860, 0.69. Y esta ruptura de este soporte, ¿sí?, podría indicarnos una fuerte caída de la paridad, ¿no?, un fuerte golpe del dólar australiano. Cuando hablamos de análisis técnico en el caso de mercados, nosotros sabemos que todo soporte y toda resistencia en algún momento es quebrado. Y aquellos niveles de soporte y resistencia que más veces son buscados y no son rotos, cuando son quebrados, el movimiento a la baja es muy fuerte y hasta puede llegar a ser de una importante aceleración. Entonces, en esta semana, tengamos en cuenta aquellos que estudiamos o seguimos de cerca al dólar australiano, esta zona sí que es una importante zona en gráficos semanales. Pero vamos a analizar un poco más cercano, ¿sí?, en lo que pasa en el día a día, ¿sí? Vamos a ver un poquito estos gráficos para poder ver, a ver si lo podemos ver claramente. Bueno, acá dice Macanas. Vamos a hacer algo más fácil todavía, entonces. Bien, acá estamos, con el gráfico en tiempo real, lo había descompaginado.
Les hacía mención recién, ¿sí? Cómo esta zona, y la vamos a trazar en este momento en el mercado con una línea horizontal, ¿sí? Entre 68, 70, 60, ¿sí? Y la zona de 0,69 ha sido una zona muy fuerte. Y hablando de cambio direccional, es como un doble intento a la baja sin poder superar, nos brinda este movimiento contra tendencia. Pero ahora, sí, y a partir de los siguientes días, ¿no? De lo que ya pasó, esta paridad se encuentra ante hoy a la noche y mañana datos de relevancia que pueden impactar. Un revés al dólar australiano nos puede mostrar una fuerte caída. Así que zonas a tener en cuenta 0,69 y 0,6860. Por debajo de 0,6860 podríamos ver fuertes caídas para las próximas semanas del dólar australiano. Bien, en caso sí de que parte de este movimiento se ha sido descontado, de que las palabras de su gobernador si fortalezcan a la divisa, entonces por encima de estos niveles podríamos ver si un dólar australiano al alza. Bien, dudas, preguntas, inquietudes sobre esta paridad, que además al ser Australia productor de oro, cuando el oro se fortalece, sí suele mostrar una cierta sincronía respecto al comportamiento de precios. Pero bueno, esto lo dejo para un capítulo aparte, ¿sí? Estas correlaciones que existen entre algunos commodities y algunas monedas. Bien, perfecto. Nos queda algún minutito más y si no hay ninguna otra duda, inquietud, acá Pablo nuevamente nos pregunta sobre el petróleo. Voy viendo si hay alguna duda o si hay una consulta y si no, vamos a volver nuevamente a los commodities y voy a tratar de brindarle mis comentarios respecto al petróleo. En este momento el WTI. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, algo que quieran acercarnos? No más preguntas, no hay dudas. Bien, Pablo, es tu día hoy. ¿Qué está sucediendo con el petróleo? Y no solamente de lo que está sucediendo desde el punto de vista fundamental. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la parte técnica, porque bueno, como todos saben, hay incertidumbre, algo pasó hace muy poco tiempo en el estrecho que divide a todos estos países productores de petróleo, donde hubo atentados contra algunos de los buques y obviamente eso afectó y encareció el precio del crudo. También hay algunas decisiones y todo lo que es la guerra comercial incide sobre este factor, pero vamos a observar un poquito qué es lo que está sucediendo respecto a, como decirle, los conceptos técnicos, ¿no? Y siempre basándonos en esto que decíamos, que mientras el vehículo es análisis fundamental, el conductor es análisis técnico. El crudo ha caído y caído de una manera fuerte, tanto el crudo Brent como el crudo WTI. Y aquellos que seguimos estos patrones desde el punto de vista chartista, intentamos encontrarle ¿sí? un argumento a estos movimientos. Dentro de este movimiento a la baja, ¿sí? que ya se ha detenido y ha empezado a recuperar, todavía no muestra una clara señal de lo que puede ser este movimiento lateral, donde a partir de una fuerte caída y de algunas correcciones pareciera estar con movimientos de ida y vuelta. Estos movimientos de ida y vuelta en gráficos mensuales podrían tratarse de una especie de cuña, de un banderín. Para esto sí deberíamos ver en el caso de WTI un quiebre de la zona de los 46.40, 46.30, ¿sí? Este margen inferior que viene desarrollado a partir de mínimos ascendentes. Estos patrones, ¿sí? Que se brindan dentro de una tendencia mayor, deberían ser patrones de continuación en caso de que el margen inferior es quebrado al alza. Si uno achica esta formación, ¿sí? Lo que está observando también es de un intento a la baja, un intento mayor, pero también se empieza a ver ciertos mínimos ascendentes, lo cual nos va empezando a marcar una zona desde donde nosotros podemos decir podría haber mayores recuperaciones. Si la zona de 74.40 o la zona de máximo cerca de 75, 76.40 es vulnerada al alza, si una zona que, fíjense,
tuvo un doble intento al alza desde donde cayó bruscamente. Aquí podemos encontrar nuevamente un argumento de un doble techo, un doble intento de recuperación, no pudo y cayó. Créanme que tiene que haber dobles o triples intentos antes de los cambios de dirección. Entonces, esta es la zona a tener en cuenta ante nuevas alzas y una zona fuerte que fíjense que me ha dejado zona de mínimos en el pasado. Entonces, 74.40 hasta la zona de 76.30 son los niveles a tener en cuenta para nuevas subas. Mientras no sea vulnerada la zona de 46.60, 46.80, entonces hablamos del rango y por debajo de 46.60 podemos saber nuevos movimientos, ¿sí?, a la baja en el crudo WTI. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta más? Voy leyendo. Aquí Joaquín me está acercando una pregunta respecto al maíz. Bueno, aquí tenemos un importante tema con el tema de cereales y la realidad es que quizás se nos va a exceder un poquito más análisis. Joaquín, te lo voy a estar debiendo o al contrario, dejo un correo de contacto para que aquellas personas o bien que les quedó alguna duda o les surja alguna duda o inquietud nos puedan escribir, ¿sí? Y ya vamos de alguna manera cerrando y despidiéndonos de este webinar del día de hoy. www.molfx.com es nuestra página web, info@molfx.com, ¿sí?, es la dirección de correo donde pueden acercar sus dudas, inquietudes, ¿sí?, o alguna pregunta que haya quedado sin responder. A todos ustedes, y quedando a disposición a aquellos que acá estoy viendo unas que otras preguntas también me están acercando, quieren hacer, les agradezco que nos las hagan por correo. Les dejo un abrazo grande, una excelente semana de trading. Espero se hayan llevado algún concepto, alguna herramienta del día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo y un fuerte abrazo para lo que viene, para lo que resta y para esta excelente semana. Abrazo.